bien ella decía, yo no creo en las casualidades, sino yo creo en los propósitos de Dios. Amén. Es por ello que el tema que vamos a tratar en esta tarde, vamos a intentar desarrollar, vamos a hablar acerca de lo que es en sí el propósito de Dios para nosotros los cristianos. Amén. Quien tenga Biblia me van a acompañar, vamos a leer en Salmos, en el capítulo 138 y versículo 8. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra: Jehová cumplirá su propósito en mí, tu misericordia, Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Amén. Voy a pedir a nuestro hermano, el candidato, me va a presentar delante de la presencia de Dios en esta tarde. Sí, querido Padre, te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo que llevamos en tu presencia, Señor. Gracias, Señor, por tu amor y tu bendición en esta tarde. Asimismo, Señor, presentarte a mi hermano Juan. Padre, yo sé que tú has puesto una palabra en su corazón, Señor. Amén. Y te ruego, Padre, en el nombre de Jesús, que tú en esta tarde nos hables, Señor, a través de su vida. Espíritu Santo, derrama sobre él tu unción y tu poder, para que en esta tarde nos llegue a todos a nuestro corazón. Gracias, Padre, lo dejamos todo en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento en esta tarde. Como bien decía, en esta tarde vamos a intentar hablar acerca de lo que es en sí el propósito de Dios. Pero pienso que antes de hablar sobre el propósito de Dios, nos debemos de plantear acerca de cuál es el sentido de nuestra vida, cuál es nuestro origen y cuál es nuestra identidad. Para de esa manera poder entender con mayor exactitud cuál es el propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros. Vamos a empezar a definir lo que es en sí el sentido de la vida. Mira, el sentido de la vida lo podríamos definir en esta tarde como la razón de ser o la finalidad de querer seguir viviendo. Otra manera de poder definir el sentido de la vida podría ser modo de pensar o proceder que tiene la generalidad de las personas. Puede ser que a cada uno de nosotros nos mueva un sentir diferente. Es por ello que me gustaría preguntarte a vosotros jóvenes en esta tarde, ¿cuál es el sentido de tu vida? Muy bueno. Me gustaría tan solamente dejaros un lapsus de tiempo para que penséis y recapacitéis cuál es el sentido que como jóvenes tienen esta vida. Mirad, durante miles de años grandes filósofos han especulado acerca del sentido de la vida y de las cosas. Puede ser, porque no, puede ser que te sientas fracasado como joven, porque intentas querer llegar a saber qué quieres ser en esta vida. Pero yo te tengo que decir en esta tarde, queridos hermanos, que sin Dios la vida no tiene propósito y sin propósito la vida no tiene sentido. Podríamos hablar en esta tarde de diferentes personajes de la palabra que en diferentes momentos de su vida se encontraron sin sentido y sin esperanza, tal como pudo ser, por ejemplo, Job. Pero para poder llegar a encontrar el sentido y el significado de nuestras vidas, tenemos que partir acerca de nuestro origen y de nuestra identidad. Los interrogantes acerca del origen de la vida y las cosas, la verdad es que siempre ha formado parte dentro del pensamiento humano. Pero podríamos decir en esta tarde que los primeros 11 capítulos del libro de Génesis revelan los hechos esenciales acerca de la creación del universo y el hombre. Pero queridos hermanos, si leemos la palabra de Dios en el primer libro de la palabra, que es Génesis, podemos ver cómo encabeza la palabra de Dios diciendo: en el principio creó Dios. Vemos como tan solamente esa afirmación, es decir, tan solamente que el principio creó Dios, es uno de los conceptos más desafiantes que enfrenta hoy en día la mente moderna. ¿Sabéis por qué? Porque no pueden comprender cómo Dios en su santa y divina palabra dice: en el principio fue Él el que creó todo cuanto se ve en este mundo. Es por ello que para los científicos y los historiadores, el decir, queridos hermanos, que el principio creó Dios es casi algo imposible. No pueden tener, no entra dentro del raciocinio humano. Entre otras cosas, queridos hermanos, porque observan la grandiosa galaxia en la cual vivimos, que dicen los expertos que gira a la increíble velocidad de 784.000 kilómetros por hora. A su vez dicen que necesita más de 200 millones de años para hacer una rotación a sí misma, y a su vez dice que existe más de 1.000 millones de galaxias igual a la nuestra. Pero aún así, queridos hermanos, pueden ver cómo este complejo mar de estrellas giratorias funciona, queridos hermanos, con una eficiencia sorprendente. Es por ello que ningún científico o historiador puede entender cómo cuando su santa y divina palabra dice: en el principio creó Dios. Que era contradicción, queridos hermanos, con el ateo, que dice que no puede conocer a
Dios, crea contradicción con el agnóstico que afirma que no puede conocer a Dios, crea contradicción con el politeísta que adora a muchos dioses, crea contradicción con el panteísta que dice que la naturaleza no es Dios, crea contradicción con el materialista que dice que la materia es eterna y no creada, crea contradicción con el fatalista que dice que no hay un plan divino detrás de la creación. Pero para nosotros, iglesia, para los jóvenes en esta tarde, en esta iglesia amada, el decir en el principio Dios creó es hacer una realidad en nuestra vida, porque es pensar y decir que desde un principio nuestro Dios pensó en su mente. Estamos en su mente porque Dios pensó en nosotros. Es por ello, como decía en esta tarde, el hilo conductor de la palabra de Dios, como decía nuestra hermana Herminia, no es casualidad aquello que le está ocurriendo. Estaba en la mente de Dios desde un principio. ¡Aleluya! Amén. ¿Verdad? Si nos paramos a mirar las escrituras, podemos ver cómo el orden y el progreso marca la era de la creación y la organización. Pero me gustaría dejar algo bien claro en esta tarde. Jamás nunca, jóvenes, yo también la veo, aunque ya me salen unas canillas, pero también soy joven. Amén. Mira, jamás nunca va a haber en nosotros un progreso si no antes ha habido un orden. Muy bien. Aleluya. De acuerdo. Muchas veces nos planteamos el por qué como jóvenes quizás no tenemos un progreso. Pero te tengo que decir en esta tarde que jamás nunca va a haber un progreso en nuestras vidas si no antes ha habido un orden en nosotros. Amén. Muy bueno. Podríamos ver en esta tarde los diferentes días, los diferentes tiempos en los que Dios formó la tierra. Todos sabemos que en la palabra no vamos a entrar en detalles, sea la luz, sea la expansión, júntese las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, etcétera, ¿vale? Pero es a partir de aquí, después de haber creado y ordenado, es cuando empieza a haber un progreso. Es más, quedaros con esto que voy a decir ahora. Antes de haber un progreso utiliza el siguiente lenguaje: sea, separó, júntase. Y es aquí, a partir de aquí, cuando dice produzca, creó, hagamos. Yo digo en esta tarde que no queramos producir, crear o hacer sin antes haber hallado, separado o juntado. Amén. No se hubiese podido producir en la tierra hierba verde ni árboles frutales sin antes haberse originado todo lo anterior. Por desgracia parece ser que queremos todo lo contrario. Queremos crecer, progresar, avanzar, sin antes haber ordenado lo imperfecto, lo desordenado que pueda haber en cada una de nuestras vidas. Muchas veces creemos, queridos hermanos, que lo correcto es juntar. Nos gusta ver las multitudes dentro de las iglesias. Ahora bien, queridos hermanos, hay a veces, queridos hermanos, que es necesario que en medio de la multitud de agua venga la voz del Espíritu Santo y diga: y ahora sepárese las aguas de las aguas, para que de esa manera se ha descubierto lo seco y pueda fructificar lo verde dentro de su iglesia amada. Yo digo en esta tarde, queridos hermanos, que cuánto seco hay en nuestras vidas, que están encubiertas con aparentes aguas que adolecen nuestro caminar. Es tiempo, queridos hermanos, de plantearnos más que nunca de qué agua nos estamos suministrando: del agua que proviene del cielo o del agua que te ofrece el mundo. Gloria a Dios. Amén. ¿Quiere progreso espiritual? Amén. Es necesario más que nunca de que ordenemos nuestras vidas Aleluya. y que el agua que nos sustente Amén. sea el agua la cual provenga del cielo. ¿Pueden quitar un fuerte amén? Amén. Mirad, muchas veces confundimos dos términos, que es actividad y productividad. Os lo voy a explicar. Mira, yo puedo estar en activo, en este caso soy obrero, estoy llevando a los candidatos a la escuela bíblica. Yo estoy en activo. Puede decir que estoy en activo, pero puede ser que mi actividad no genere un beneficio. Eso es la productividad. La productividad es el fruto que se genera con mi trabajo realizado. Es por ello que, por desgracia, vemos muchas personas en activo dentro de las iglesias, pero vemos poco fruto de esa actividad. Es por ello que Dios demanda más que nunca de cada uno de nosotros actividad, pero acompañada de productividad. Como jóvenes, queridos hermanos, no nos debemos permitir que nuestro trabajo no se obtenga productividad. ¿El por qué? Porque debemos, como jóvenes con fuerza y vigor, de alguna manera debemos de dar todo cuanto tenemos al servicio de nuestro Dios. Es por ello que yo os incito, jóvenes, en esta tarde, que con tu trabajo
que estéis realizando dentro de cada una de las respectivas iglesias que pertenecéis, como coro, como candidato, como diácono, con ofrenda, limpiando la iglesia, da igual el cargo que sea, pero es necesario más que nunca que con nuestro trabajo generemos productividad dentro de las iglesias. Por desgracia vemos más que nunca, en muchas ocasiones, iglesias estáticas, sin apenas crecimiento. ¿El por qué? Eso se debe a que vemos muchas personas en activo, pero vemos poca productividad con el trabajo realizado. Amén. Decía la hermana Herminia que no te debes condoler tan solamente por lo tuyo, apuntaba yo aquí, sino también por los malos ajenos. Mirad, como he dicho antes, es en la creación donde encontramos lo que es la identidad del hombre. Todos sabemos que la identidad, como he dicho en un principio, son conjuntos de rasgos que caracteriza a una persona. Por ejemplo, nuestro hermano Ramón. ¿Qué rasgos podríamos decir? Moreno, gordico, ¿vale? Yo también estoy gordito, ¿vale? Pero de alguna manera son rasgos que a nosotros nos caracterizan. Es por ello que nosotros como cristianos también tenemos unos rasgos quizás no físicos, sino espirituales, que nos deben de caracterizar. Pero a donde yo quiero llegar en esta tarde, que hay a veces que hay personas, quedaros con este detalle, hay a veces que hay personas que intentan usurpar con los argumentos los cuales da la identidad de otras personas. Amén. Repito, hay a veces que hay personas que intentan usurpar, maquillar la identidad las cuales otros tienen con los argumentos que dan ante ciertas personas. Para profundizar un poquito en este punto de la palabra, nos vamos a ir por unos instantes a la historia de Salomón. Todos sabemos que en cierta ocasión se acercaron ante el rey Salomón dos mujeres con dos verdades totalmente diferentes. Aquí encontramos a tres personajes diferentes. Encontramos a la falsa madre, encontramos a la verdadera madre y encontramos al verdadero hombre de Dios interpretando. Quedaos con el detalle que encontramos a la falsa madre con su falsa descripción, por lo tanto también esperaba una falsa interpretación del caso. Hay quienes esperan obtener, lo que voy a decir en esta tarde es fuerte pero es verídico, queridos hermanos, hay quienes esperan obtener falsas descripciones. ¿Sabéis por qué? Porque verdaderamente el niño ya lo tiene muerto. Lo repito en esta tarde. Hay quienes esperan obtener falsas descripciones. ¿Sabéis por qué? Con argumentos falsos, queridos hermanos. Porque verdaderamente el niño ya lo tiene muerto. Pero encontramos, queridos hermanos, a la verdadera madre que renunciaba a su verdadera verdad, que renunciaba a su hijo tan solamente para que su niño no muriese, queridos hermanos. Pero aquí vemos, queridos hermanos, al verdadero hombre de Dios interpretando, diciendo: ¡traedme al niño! No hizo falta argumentar multitud de palabras ni de dar un veredicto complejo, tan solamente con el hecho de desvainar la espada y el intento de ponerla en acción estaba dando paso a la verdadera interpretación del caso. Te digo en esta tarde, queridos jóvenes, en esta tarde no es tiempo, queridos hermanos, de querer argumentar mis fallos con argumentos extensos, queridos hermanos, que tan solamente promulguen la aprobación del hombre. Es tiempo más que nunca que aquel que me justifique sea Rey de Reyes y el Señor de los Señores. En cierta ocasión, dice la palabra de Dios que unos hermanos mataron un cabrito y pusieron la sangre del cabrito sobre una túnica para hacer ver a su padre que su hijo amado, el José, había muerto. Todos sabemos que en el Antiguo Testamento el cabrito podía servir como instrumento para sacrificio. Sin embargo, ahora lo estaban utilizando para poder enmendar su error. No sé a vosotros, pero a mí a esto me dicen grandes cosas. Y es que hay personas que buscan el perdón anticipado. Mirad qué sagacidad la de estos jóvenes. Ellos sabían que el padre se iba a rebelar en contra de ellos en el momento en que se hubiesen enterado de todo cuanto había pasado. Y para poder enmendar su error adquirieron un perdón ficticio, un perdón anticipado, adquirieron su propia justicia. ¿Sabéis lo que es la justicia? La justicia es la virtud que inclina a dar a cada cual lo que en recta razón le es debido. Lo repito, la justicia es la virtud que inclina a dar a cada cual lo que en recta razón le es debido. Pero como uno de los detalles de la justicia es que tiene un valor absoluto, es decir, que es un valor que no tan solamente pertenece al hermano y a mí, sino que pertenece a toda la iglesia por igual. Por lo tanto, quedaros con este detalle: en el momento
justicia se convierte en injusticia, que da paso a la venganza, que son conductas ilícitas que generan injusticia. Lo repito, en el momento que yo quiero variar esa justicia, se convierte en injusticia, que da paso a la venganza, que son conductas ilícitas que generan injusticia. Es por ello que estos hijos se presentaron ante el Padre con una aparente verdad, pero lo que el Padre no sabía, queridos hermanos, que esa señal, esa aparente sangre puesta sobre la túnica de José, justificaba, queridos hermanos, la venganza apasionada. Pienso, queridos hermanos, con mucho respeto que se merece su iglesia en esta tarde. Parece ser que vivimos en la era de la justificación, que acometo algún fallo y ya estoy calculando mentalmente a ver de qué manera voy a justificar mi fallo, queridos hermanos. Pero te tengo que decir en esta tarde, en voz en cuello, que lo que va a justificar su fallo no es la justificación que le pueda dar el hombre, sino la justificación que nos pueda dar Dios. Amén. Aleluya. Aleluya. Santo es el Señor. Gloria a ti. Qué pena. Déjanos solamente 5 minuticos. ¿Me dejan un práctico más? Aleluya. Yo veo muy calladico, me estoy asustando. Qué pena que hayan personas que por el afán, estamos hablando acerca de la identidad del hombre, ¿vale? Del propósito de Dios, que se cumpla en nosotros. Qué pena que haya personas que con el afán de adquirir cosas deshonestas, de alguna manera se pierda la identidad que Dios ha puesto en sus vidas. ¿Os habéis preguntado por qué fue Judas el que tuvo que entregar a Cristo? ¿Os habéis preguntado alguna vez? Aleluya. Mirad, nosotros los cristianos no creemos en la predestinación. Es decir, no estaba predestinado Judas desde la historia que tenía que entregar a Cristo. Pero sí que Judas de alguna manera tuvo un comportamiento que dio lugar a ello. Mirad, Judas practicó lo que se conoce como un robo hormiga. Un robo minucioso que simplemente parece ser que no tiene importancia, pero que poquito a poco te va desintegrando. Así es como trabaja el diablo, que Jehová mi Dios lo reprenda en esta tarde. Amén. Trabaja en la mente de tal manera que parece ser que no estás haciendo nada malo, pero que poquito a poco te va introduciendo en el pecado. Dice la palabra en Juan, en el capítulo 6 y versículo 64, que dice: pero hay alguno de vosotros que no cree, ¿vale? Es más, me voy a quedar con Juan 13:2, que dice: y el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que lo entregase. Pero cuenta la historia que hubo una conversación entre Jesús y sus discípulos y dijo: uno de vosotros me va a entregar. Dice la palabra que en ese momento los discípulos se pusieron nerviosos, queridos hermanos, y le preguntaron al mismo Cristo: soy yo, maestro. Pero dice la palabra que Jesús respondió de una manera enigmática. Dice la palabra que fue mojado el pan, se le fue dado a Judas, y Satanás entró en la persona de Judas. Yo no sé si al leer la palabra os habéis percatado de ello. En el versículo 2 el diablo se lo había puesto en su mente. En cambio, en el versículo 27 entró en él. ¿Qué tuvo que pasar, queridos hermanos, para que esto ocurriese? Tenemos que hacer un stop y ver el carácter y el comportamiento el cual tenía Judas en aquel entonces. Mirad, en Judas existía la codicia, ya que la codicia es el afán excesivo por las riquezas o el deseo vehemente de adquirir cosas buenas. En Judas, queridos hermanos, existía la hipocresía, ya que hipocresía quiere decir fingimiento de cualidades o sentimientos que verdaderamente no se tienen, no se sienten. En Judas, queridos hermanos, existía la traición, ya que la traición quiere decir falta que se comete quebrantando la lealtad o fidelidad que se debe tener sobre algo o alguien. Quiero decir con todo esto que lo que le ocurrió a Judas no fue algo repentino, sino que hubo un transcurso, que Jehová mi Dios lo reprenda en esta tarde, que trabaja en la mente, que a simple vista parece ser que estoy siendo usado, pero que poquito a poco te va desintegrando. Ahora bien, a su Cristo y a mi Cristo no hay nadie que le gane. Una vez que Satanás entra en la persona de Judas, le tiene que decir nuestro Dios: lo que vas a hacer, hazlo más pronto, es decir, cuanto antes. Aquí tenemos que hacer un stop. Ahora sí que me gustaría que estuviesen atentos, y no se van a perder en lo que yo os quiero llegar en esta tarde. Hemos dicho: lo que vas a hacer, hazlo cuanto antes.
mirad, habían varias profecías que se tenían que cumplir en la persona de nuestro amado Jesucristo, y una de ellas era que una tercera persona le tenía que entregar. A mí, cuando leí este pasaje de la palabra en su día, a mí me resultó contradictorio el por qué. Si yo me tengo que entregar, ¿cómo es que tiene que haber una tercera persona que me entregue? Y vino el Espíritu Santo iluminándome la palabra de Dios y me dijo lo siguiente. Para poder ejemplificar y que lo entendáis, vamos a hacer un ejemplo y lo van a entender. Vamos a suponer que a nuestro hermano José yo le entrego la botella de agua, pero no recibo. ¿Qué puede valer la botella de agua? 50 céntimos, 1 euro. Vamos a suponer 1 euro, ¿vale? Y yo no recibo el euro de esa botella de agua. Eso sería una entrega. Pero en cambio, si yo le entrego la botella de agua y recibo el euro que vale la botella de agua, eso es una venta. Ahora bien, hay un detalle aún mucho más importante, que para que la venta sea legal, o bien la botella de agua tiene que ser propiedad mía, o bien alguien me ha tenido que delegar la autoridad para poder vender la botella. Si no, lo que estoy realizando es una venta ilegal. Y ahora es aquí cuando comprendo, queridos hermanos, esa gran riqueza que esconde la palabra de Dios, queridos hermanos. Es verdad que estaba escrito que alguien le tenía que entregar para que el proceso de la gracia se llevase a cabo. Pero me gustaría, queridos hermanos, preguntar, queridos hermanos, a la iglesia de Dios en esta tarde, y quiero que me respondan conforme lo sientan en esta tarde. ¿Ustedes piensan que el cuerpo, la sangre y el sacrificio de mi Cristo vale 30 monedas de plata? No, que no me conformo, quiero que me lo contesten lo que piensen. ¿Ustedes piensan que el cuerpo, la sangre y el sacrificio de mi Cristo valen 30 monedas de plata? Pues por eso mi Cristo tiene que venir a tal extremo que le tiene que decir: lo que vas a hacer, hazlo cuanto antes, porque no eres tú el que me entregas, sino soy yo el que me entrego. Con esa simple frase se estaban cumpliendo las profecías, el que le entregaba y el que se entregaba por decisión propia. Pero qué equivocado estaba Satanás, porque lo que intentó esclavizar sirvió para liberar, para salvar a los jóvenes en esta tarde. Es por ello que muchas veces no entendemos el por qué personas, por el hecho de adquirir cosas de manera deshonestas, hacen que la identidad de Dios se desvirtúe y el propósito de Dios no se pueda cumplir en sus vidas. Jóvenes, vivimos más que nunca en tiempos en el que nos debemos de plantear: ¿estamos en el tiempo que Dios quiere que estemos? ¿Se está cumpliendo aquello que Dios quiere con nosotros? ¿Mi manera de actuar es la correcta? Como decía, que es lo que me ha inspirado en esta tarde nuestra hermana Herminia, decía lo siguiente: tu actitud va a declarar tu forma de actuar y percibir las cosas, decía la hermana. Como jóvenes debemos de tener una buena actitud, porque dependiendo de la actitud de la cual tú tengas, así va a ser tu manera de actuar. Muchas veces tenemos actitudes que dejan mucho que desear como jóvenes, y muchas veces el plan de Dios se paraliza y uno deja de seguir su curso por la actitud que tenemos ante la presencia de Dios. Vemos en la palabra, hemos encabezado como el salmista David decía: Jehová cumplirá su propósito en mí. Mirad, David pasó por diferentes etapas en su vida, como cualquiera de nosotros, por la etapa de niñez, la adolescencia, la adultez. Fue músico, fue pastor de ovejas, fue rey. Pero también sabemos que pasó por una etapa de declive, por una etapa donde estoy totalmente seguro que la culpa azotó su vida. Mirad, por la gracia de Dios me ha dado la oportunidad de poder cursar estudios en Valencia, psicología. Lo terminé hace unos años. Y mirad, uno de los mayores problemas psicológicos que enfrenta hoy en día la sociedad es el pensamiento de culpa. Es decir, cuando se aferran a su culpa y no les deja de alguna manera proseguir hacia adelante. Quedaros con este detalle: hay una gran diferencia
entre el pensamiento de culpa y entre el pensamiento del Espíritu Santo. ¿El por qué? Porque el pensamiento de culpa te habla al interior de una manera hiriente, imposibilitándote a ninguna solución del problema. Ahora bien, la voz del Espíritu Santo te habla a tu interior, pero te habla ofreciéndote solución al problema. La culpa en muchas de las ocasiones le roban los efectos gratuitos al perdón y a la gracia de Dios. La culpa muchas veces te hace sentirte sordos ante la voz del Espíritu Santo y sensibles ante la voz de Satanás. La culpa es lo que en muchas de las ocasiones impide que el propósito de Dios se pueda cumplir en cada una de nuestras vidas. Pero ahora bien, queridos jóvenes, en esta tarde, es verdad, si dijera lo contrario estaría mintiendo. Es verdad que en muchas de las ocasiones somos el resultado de aquello que hemos realizado en el pasado. Pero te tengo que decir en esta tarde que el propósito de Dios no está sujeto a tu pasado. Yo en esta tarde voy a decir una serie de afirmaciones y si ustedes lo creen, lo van a confirmar con un fuerte gloria a Dios, con un fuerte amén, conforme lo sientan en esta tarde, amén. Yo digo en esta tarde, queridos hermanos, que sí que es verdad que en muchas de las ocasiones somos el resultado de aquello que hemos realizado en el pasado, pero te tengo que decir en esta tarde que el propósito de tu Dios no está sujeto a tu pasado. ¿El por qué? Porque mi Dios tiene poder para convertir a un asesino llamado Moisés en un líder que libertó al pueblo. Mi Dios tiene poder para convertir a un general Namán, zambullirlo 7 veces en un río, haciendo desaparecer su lepra. Mi Dios tiene poder para convertir, queridos hermanos, a un estafador llamado Zaqueo, convertirlo y además hacer que devolviese por cuatriplicado todo cuanto había estafado. Mi Dios tiene poder para convertir a una mujer mala de la vida llamada María Magdalena, convertirla y además hacer que le acompañase hasta los últimos momentos de su muerte. Mi Dios tiene poder para convertir a los corazones rebelecidos de Saulos, convertirlos en Pablos, en uno de los hombres más grandes que ha habido en la historia de la palabra. Mi Dios tiene poder para convertir a los hijos pródigos que se alimentan de las algarrobas de los cerdos y convertirlos en hijos dignos que sirvan en la casa del Padre. Y mi Dios tiene poder, que no les conste detalles, mi Dios tiene poder en ese mismo instante de coger cada una de nuestras vidas, de hacernos hombres nuevos. Pero ¿sabéis por qué? Porque su Dios y mi Dios es experto en hacer borrón y cuenta nueva. Gloria a Dios. Es por ello que ahora comprendo cuando el salmista David decía: Jehová cumplirá su propósito en mí. Yo digo en esta tarde a los jóvenes aquí presentes en esta tarde: no vaya a dejar que nada ni nadie se interponga que el propósito de Dios se cumpla en cada una de vuestras vidas. Cada uno de vosotros sois especiales en Dios. Cada uno de vosotros tenéis grandes cosas para hacer en la obra de Dios. Sin más, que Dios os bendiga grandemente.